Y reaccionando a Encarta vencía los libros, pero perdió contra Wikipedia. Correcto. Un día de 1985, Bill Gates entra en una sala de juntas con una idea que cree visionaria: digitalizar el conocimiento. Bueno, crear una enciclopedia que quepa en un disco. Pero no cualquier enciclopedia aburrida, una interactiva, que se sintiera viva y sobre todo instantánea. Del otro lado de la mesa, los ejecutivos de la enciclopedia británica lo escuchan y se ríen. No gracias, le dicen, así con frialdad, porque para ellos el conocimiento debía seguir oliendo, ya sabes, a libro caro, y guardar siglos de sabiduría en un CD sonaba ridículo. Lo que no sabían es que acababan de cavar su tumba. Sí, es que, a ver, obviamente no querían por lo clásico, porque realmente querían que los niños o la gente siguiera en las bibliotecas, siguiera el tema de leer, investigar y todo y buscar, a tener como que esa experiencia, tener esa búsqueda de decir, ah, mira, esto ya lo encontré y sé qué es esto, ¿no? A diferencia a lo mejor de que, ah, mira, aquí todo lo escribo y dice todo. Que el rechazo se convirtió en uno de los errores estratégicos más grandes de la historia editorial, porque de esa puerta cerrada nació Encarta, una enciclopedia que no solo cambió la forma de hacer tareas, sino que cambió la manera en la que millones accedimos al conocimiento cuando Internet no era algo común. Yo lo tuve en carta, ¿qué en carta tuve? El 98, en carta 2000, y la verdad eran obras de arte. Obviamente escribías lo que querías buscar, la tarea, y ahí la encontrabas. Excepto algunas cosas, por ejemplo, hay ciertos animales que yo en su momento busqué y no estaban. Pero el 90 o 95% de la información la encontrabas en Encarta. Afortunadamente, pues igual. Con eso también lo tenías para imprimir cuando ya en su momento uno de mis tíos que era su computadora quería utilizarla, pues lo que hacíamos era imprimir y yo seguía leyendo. Ahora sí que con eso hacía los resúmenes de la tarea entre comillas y al final pues, todo lo que pedían pues, se lo entregaba o presentaba. Pero como todo imperio digital, también tuvo su caída. Y hoy te voy a contar cómo se convirtió en una revolución silenciosa y marcó el inicio del futuro. A ver. Resulta que en 1985 Microsoft, esa empresa que todavía no era el gigante que conocemos hoy, pero ya empezaba a sacar músculo, tuvo esa idea simple pero brillante y Como tal, Bill Gates le robó ideas a Steve Jobs y obviamente pues cosas que a lo mejor hubieran sacado. Bill Gates lo hizo a la primera de que le hago luego, órale. La patentó y vámonos. visionaria: digitalizar una enciclopedia que fuera fácil de usar, ligera y sobre todo interactiva. Windows 95. Querían sacarle jugo a los CD-ROM, que en ese entonces pues todavía eran más una promesa que un resultado. Así que Bill Gates va directo con los meros de la enciclopedia británica, como te conté, y le dijeron que no, un ni lo sueñes rotundo. Porque claro, ¿quién en su sano juicio iba a poner siglos de sabiduría en un disco y amenazar su modelo de negocio, verdad? La Correcto. Sí, o sea, es como ir a la farmacia y decir, ah, mira, yo voy a vender este medicamento que cuando te lo tomas, cualquier síntoma que tengas te lo aliviana. Decir, oye, no, o sea, ahora sí que todo lo que tengo ya no me va a funcionar, entonces, pues, obvio. Y pues, está bien, o sea, yo también diría lo mismo. británica vivía de vender tomos carísimos, bien empastados, ocupando medio librero, cuando la gente tenía uno de estos muebles en su casa. Digitalizar eso era básicamente dispararse al pie. O bueno, Ajá. así pensaban en ese momento.
Pero mira, Microsoft no se rindió y para 1989 encuentran una opción más modesta, una enciclopedia llamada Funk and Wagnalls, que honestamente nadie tenía en su radar. Esta les dice que sí y así nace el proyecto, con nombre clave Gandalf. Sí, como el mago. Porque claro, toda empresa tech necesita un nombre raro en su etapa de inicio. La bodega de Don Papu el Papu. Pero es Sí. no hasta marzo de 1993 que se lanza oficialmente Microsoft Encarta, un CD con poco más de 25,000 artículos, reescritos, ilustrados y con una mezcla multimedia que, para esos años, era como tener tecnología súper avanzada y espacial en la compu, incluso mejor que internet. Fotos, sonidos, mapas que podías mover, animaciones, videos, todo en un solo disco. A la bestia. Bueno, se acaba de mencionar que en esos tiempos el internet era un lujo para empresas y para gente de capacidad adquisitiva o monetaria de media alta o alta de plano. Ahora que lo pienso bien, una locura sinceramente, pero eso sí, al inicio casi nadie lo peló. El precio, unos $395. Nah manches, a la bestia. Pues carito, estaba carito, pues por eso nadie lo peló. Pues, dice, no, pues para qué mejor me voy a la biblioteca y con eso ya consigo la información que necesito. Le pregunto al bibliotecario y él es el que me da el libro que donde puedo buscar eso, pues sí. Un dineral, la verdad. Pero Sí. como ya sabemos, Microsoft aplica su clásico, bajan el precio a 99 y luego lo meten gratis en las PCs, o te lo daban con Office y demás. Así que ese primer año, Encarta vendió más de 350,000 copias, convirtiéndose en la enciclopedia en CD-ROM más vendida del mundo. Antes de haber sabido, yo hubiera guardado esos discos y los hubiera tenido como colección. Nah, hombre, qué nostalgia, la verdad. Y ojo, no era poca cosa, porque en esos años el mercado de CD enciclopédicos apenas movía unas 120,000 unidades anuales. Microsoft barrió desde el arranque. Si compraste una computadora a finales de los 90 o inicios de los 2000, Siempre venía ese kit. Me acuerdo que siempre vendían ese tipo de kits. Tu computadora, tu impresora y el no break o regulador. Siempre ese kit era la vieja confiable, el cual daba mucha productividad entre comillas para empresas, no para la gente media baja. pues en primera eras rico supongo y en Sí. segunda casi seguro que venía con Encarta, que no solo servía para investigar sino también para divertirte. Tenía un globo 3D que giraba con el mouse, podías escuchar cómo ruge un león o cómo suena un canto tibetano y traía Mind Maze, un jueguillo de trivia que era como ¿quién quiere ser millonario? Y sí, muchos lo abrimos sin tener tarea solo porque era divertido. En ese momento buscar información dejó de ser sinónimo de aburrimiento y de biblioteca. Ahora era más divertido, dar unos cuantos clics, enter, y eso fue una revolución silenciosa. Porque sí, se nos olvida, pero antes de Wikipedia, antes Esto- de Google y antes de tener internet en el bolsillo, Correcto. Encarta era el internet de No solo el internet era el facilitador de todo a todo. Insisto, fue desde tareas, incluso conocimientos, cosillas así que uno necesitaba. ¡Pum! Con Encarta, vámonos. muchos. Y algo curioso es que en varios hogares tener ese programa era casi estatus, como decir, aquí en esta casa estamos a la vanguardia. Las familias que no podían o querían pagar por una tradicional y vieja enciclopedia veían en Encarta una opción moderna, cool y sobre todo accesible. Por el precio de una impresora, tenías años de información que antes solo estaba en tomos polvorientos. Y no solo en Gringolandia o Europa. En Latinoamérica, Encarta fue un fenómeno. La versión en español de 1997, respaldada por Santillana, sí, la editorial española responsable de varios libros de la SEP acá en México, traía el equivalente a 29 tomos enciclopédicos.
Aquí, hasta aquí, bueno, en México, no, hombre, cuando le trajeron el equipo a mi tío, era un equipo HP. En ese equipo venía dos juegos, que era el FIFA o algo de fútbol. Venía el famosísimo Age of Empires, en donde yo ahí me enamoré de la estrategia, de juegos de estrategia. Y venía en carta junto con su Windows 98, creo, 95, 98, no mal recuerdo. O sea, 1.2 metros de estantería en un disco, y costaba mucho menos. Ujú. Y aún así, valía más que cualquier libro. Ese lanzamiento fue demoledor. En España costaba unas 24.900 pesetas, 4 veces menos que una enciclopedia impresa equivalente, y en México, pocos años después, el gobierno incluyó Encarta en el proyecto Enciclomedia. Así, miles de aulas con Encarta instalada por convenio con Microsoft. Y como no sé mucho de otros países y tampoco encontré tanto, la verdad, igual puedes comentar cómo llegó Encarta a tu país y cuánto costaba. Lo que sí es que estaba en escuelas, cibercafés, casas, no importaba si vivías en una ciudad o en un pueblucho como yo, en algún rincón había una PC con Encarta, lista Sí, sí soy. Sí, sí, me acuerdo que este tenían en donde yo estaba en la escuela, era en carta, pero del viejito. Y obviamente guiño guiño, tenían el Metal Slug. Obviamente, pues ahí hacíamos, hacía como que ciertas tareas o ciertos ejercicios de investigación y ya. En tu palomita ya lo investigaste ya. Ponte a hacer otra cosa. O el profesor de informática, entre comillas, se ponía a platicar. Acá a veces con los maestros, con las maestras, pues ya sabrá más o menos de qué se podría tratar. Pero sí teníamos eh, esas aulas, o en este caso salón de clases, en donde eran puros equipos de PC. para salvarte el resumen de la Segunda Guerra Mundial o tu exposición de los planetas, pero yo creo que lo más poderoso no era su contenido como tal, sino era lo que representaba, haciendo el conocimiento ya no exclusivo de unos cuantos, que aprender podía ser entretenido, que podías explorar el mundo desde tu escritorio, y pensar que todo eso empezó por un rechazo y terminó siendo una revolución educativa Ujú. global. Pero claro, todo imperio, por más brillante que sea, también tiene su caída, y esa parte apenas va comenzando. Encarta no tardó nada en dejar de ser una enciclopedia más, se volvió un fenómeno cultural. Durante casi 10 años no tuvo competencia, porque Británica intentó aguantar como pudo, vendiendo sus tomos carísimos o sacando sus propias versiones en CD, pero ya era muy tarde. Nadie quería volver a pasar a hojas amarillentas cuando podías ver fotos satelitales, escuchar sonidos de ballenas y visitar mapas interactivos con un solo clic. Lo que hizo Microsoft fue un movimiento digno de manual. Metió Encarta dentro del paquete educativo por defecto, o sea, si eras una escuela, una familia o incluso un cibercafé, tenías que tenerla, así como tener Word o Excel. Sí. Y ojo, si nunca lo usaste, pues te digo que no era solo una enciclopedia aburrida, se sentía como un mini parque de diversiones pero educativo. Tareas de geografía, globo terráqueo 3D, zoología, ¿Por qué lo metió? Bueno, no manches. sonidos reales de animales, Ahora sí que XD te harían XD. historia, videos, líneas de tiempo, reconstrucciones en 3D, A ver, algo en la energía y de qué. aritmética, juegos tipo Mind. A ver, otra cosa que a lo mejor esto no lo menciona, porque obviamente es orientado a en carta, es que las pantallas en ese momento de bulbos decía cansarte de la vista, pero cañón. Esto por lo mismo de la tecnología que apenas estaba evolucionando. Pero sí o sí tenías que comprar como una tipo pantalla, no como tal, no era pantalla, perdón. Era un protector que venía de un color y ese protector, entre comillas, te ayudaba para que no tuvieras vista cansada.
Ahora sí que entre comillas la tecnología de BenQ, la tecnología de que están actualmente en las pantallas a la fecha de reacción, pues no es algo innovador, simplemente cambiaron de tipo de tecnología y la están adaptando para protección visual. Pero de cierta manera a los jóvenes o a los niños sí podrías estar todo el tiempo en la pantalla, pero llega un momento que sí empezabas a tener esa vista cansada. Y más los adultos, que me acuerdo, incluso me lo dijo un profesor, que, bueno, lo que él contaba, que si mirabas fijamente a un píxel en un color o algo por el estilo, te podías hasta quedar ciego. Entonces, obviamente mi profesor usaba lentes y eso es las anécdotas que nos contaba como tal cuando era la clase de soporte técnico o la clase de informática. Pero algunos sí aguantaban todo el tiempo viendo en carta, otros no, eran como que, híjoles, ya me cansé. O a mí me decían, hijo, ya apaga la computadora, deja estar ahí. Maze, donde te movías por castillos virtuales respondiendo preguntas como si fuera un RPG escolar. En sus ediciones más completas, Encarta llegó a reunir más de 14.000 fotos, 1.000 animaciones y 4.000 audios. Y luego venía la joyita para los niños y adolescentes, Mi primera Encarta. Realmente esto es pura nostalgia. Iconos gigantes, Sí. voces amigables y una interfaz a cada tipo de un cuento animado, pero para muchos fue el primer contacto real con una compu y claro, marcó un antes y un después. Cada vez que el profe decía, mañana exposición de ecosistemas, tú ya sabías que Encarta iba a salvarte. Medio leías el artículo, te ponías a copiar a lo güey, justo lo necesario, y si ya eras acá muy pro. Sí, sí soy. Justo agarrabas, copiabas y, o sea, pero ahí lo curioso es que igual yo en mis tiempos no ponía atención en lo que copiaba. Simplemente escribía, luego por eso a veces también me regañaba por, entre comillas, las faltas de ortografía o a veces también me comía las palabras. O lo pegabas en un Word, lo imprimías, si tenías tinta, le ponías un margen y listo, eras el más pro de la clase. Los cibercafés también vivieron esta transformación. Ujú. En muchos había una compu con Encarta lista para que hicieras tus tareas por 6 pesitos. Pero digo, ese Encarta ya era el último, pero antes eran unos super setups que en su momento yo quería uno, pero ya no encontré y yo dije, bueno, pues ya, ya ni modo. Pero yo lo quería de colección. Igual en mi setup ponerlo ahí como la pantalla de atrás. Pero sí, me acuerdo que eran, no, no eran así planas, ya eran tipo bulbos. La hora, y es que era tan normal que se volvió parte de la rutina. No había nube, ni buenos No. buscadores, ni Wikipedia, ni ChatGPT. Y mira, visualmente también ayudaba. Encarta era colorida, bonita y bien hecha. Nada de texto plano y aburrido o incluso lleno de GIFs raros y confusos como las páginas de internet. Tenía una sección llamada Guía del Estudiante, con explicaciones adaptadas para la escuela y cada año salía una nueva edición más completa y también más estética. Otras colaboración con Discovery Channel, unas se distribuían en CD, otras en DVD, pero todas te hacían sentir que estabas usando tecnología de punta y, sobre todo, un respaldo de que esa información estaba bien. Mike. Sí, la verdad, a diferencia de hoy en internet, en carta era el sí o sí de que la información estaba respaldada y obviamente no era como el rincón del vago, no era como Wikipedia que pues a veces te podrían lanzar información no precisa, o sea, a lo mejor correcta, pero no precisa o incluso hasta incorrecta. Pero eso es lo que tenía, más bien, la ventaja que tenía en carta es que la información era exacta. Obviamente a la fecha que crearon el Encarta, pues esa era información en donde todo lo que te venía lo podrías utilizar sin que el profesor o la profesora o en esos tiempos te dijera, ah, esto es mentira, esto no es cierto, sino aquí estaba todo.
y tenías como que esa ventaja de no estar yendo a una biblioteca, no estar moviéndote, simplemente con simples botones y listo. Por eso decían que esto de tener en carta era lo máximo de tecnología de punta. Como tal, yo nunca o muy poco interactué, pero el tema de la información, era 10 de 10. Microsoft lo sabía y lo exprimía cada vez que sacaban un nuevo Windows o campaña publicitaria, ahí estaba en carta, muy pegada. Porque el truco no era venderte la enciclopedia, sino venderte la idea de que si tu computadora no tenía en carta, entonces no era una computadora completa, de Ujú. verdad. Y sí les funcionó. Si hoy hablas con alguien que creció en esa época, seguro te va a decir lo mismo. Sí soy. Encarta no era solo una herramienta o un software, era pues parte de su infancia o adolescencia. Pero mientras reinaba sin competencia, algo empezó a cambiar. Sin que muchos lo notaran, Internet pues empezaba a madurar. Los buscadores mejoraban, el acceso se hacía más rápido y en algún rincón polvoriento de la web, una enciclopedia sin gráficos, sin sonidos y sin mapas en 3D empezaba a crecer gratis, abierta y hecha por todos. Su nombre, como ya te lo esperas, Wikipedia. Yo Wikipedia no lo conocía hasta 2014, o sea, ya cuando salí de la universidad, ahí es cuando conocí Wikipedia. Pero no sabía que en el 2001 apenas se estaba integrando. Y también es como que, o sea, yo también lo consideraba de procedencia dudosa, porque había... No, miento, no, no, no. Yo Wikipedia lo conocí en el sexto semestre de bachiller, porque me acuerdo que una profesora sí nos dijo, como tarea tienen que aportar a la página de Wikipedia en la sección tal. Obviamente yo no hacía ese tipo de tareas, era bien flojo, pero cuando eran ese tipo de temas de buscar sobre programación, porque yo veía lo básico, que en este caso HTML y CSS, y digo, en esos tiempos, pues sí como que medio buscaba, pero al final no era lo exacto. Ahí lo que le faltaba en ese entonces era la exactitud. Tenías que estar especificando o igual estarte metiendo a las páginas de ayuda para la programación y empezar a ver la información. Y aunque al principio nadie la tomaba muy en serio y hasta los maestros te decían no busquen información de Wikipedia, Es que sí, o sea, la información de Wikipedia no era exacta, no era precisa y la verdad, pues, hasta algunos hacían experimentos. Según lo que contaba mi profesora en ese entonces, contaban que hacían como que experimentos para ver si esa tarea la copiaban y la pegaban, o sea, si la leían y les hacía sentido. Por eso siempre también nos decían nosotros, no saquen las tareas o no saquen la información de internet porque es información incorrecta o a veces información no precisa. Y me acuerdo de esos regaños. pero pronto se convirtió en la tormenta perfecta, al menos para Encarta, una que no iban a poder esquivar. Encarta lo tenía todo para seguir en la cima. Mira, innovó, educó y se metió al corazón de toda una Ujú. generación. Tenía marca fuerte, distribución global, contenido pro y, bueno, el respaldo de Microsoft, que no era poca cosa. Pero justo nace Wikipedia en 2001, medio en plan experimento, visualmente fea, desordenada, llena de errores, pero al menos gratis. Y eso sí, abierta, demasiado abierta. Cualquiera podía entrar, corregir cosas, sumar, aportar u opinar, sin editores muy al tanto, sin pedir permiso. Un caos, pero un caos atractivo. Es que es eso, o sea, cualquiera podría alterar la información de Wikipedia, a diferencia de tener en carta. Por eso era el tema de que no era accesible, o más bien la información que teníamos ahí era accesible, pero no era real.
Pues era todo lo contrario, cerrada, bonita, controlada por Ujú. expertos, pero ese mismo control, ese orden perfecto, terminó siendo su cárcel. Microsoft no reaccionó al instante, siguió vendiendo en carta, en CD, luego en DVD, luego por suscripción, le metió actualizaciones semanales con algo llamado Update en carta, y desde 2005 hasta intentaron darle voz al usuario con un sistema de feedback. El detalle, pues, que los editores seguían teniendo la última palabra. Mientras tanto, Wikipedia Oye, sí es cierto, ¿todavía existe en carta? Ajá. No, no existe. Bueno, obviamente, pues ahorita que veamos, a lo mejor nos dirán por qué no existe. Pero mira, aquí está lo clásico. crecía y crecía y no paraba. Mira, para que te hagas una idea, en 2009 Wikipedia en inglés ya tenía más de 2.7 millones de artículos. Encarta apenas llegaba a 62,000. Y sí, los de Encarta estaban mejor escritos, con fuentes, verificados y todo, pero contra el volumen, la velocidad y lo gratis de Wikipedia, pues no había competencia. De esta forma, Encarta intentó sobrevivir, bajaron el precio a $29.95. Es que es eso, o sea, luego vemos, a ver si luego encuentro un video en donde, por ejemplo, ¿no? Fue muy destacado los que juegan LOL, el que fuera un juego gratis. O sea, no necesitabas como tal gastar para jugarlo, o sea, podías jugarlo. Obviamente, pues tenías desventaja y necesitabas comprar para tener como que más ventaja, entre comillas. Pasó lo mismo con StarCraft 2. StarCraft 2 era un juego de paga, se convirtió en un juego en donde tenías que pagar mensualidad, era juego por mensualidad. Luego lo hicieron, o sea, si tenías el juego, podías ya tenerlo de por vida. Y pasó la última parte en donde se volvió gratis. Podías acceder como tal a los juegos personalizados y a la competitividad, pero no podías como tal jugar las campañas. Lo seguían regalando con el Office, venía preinstalado en PCs escolares, lo vendían hasta en los kioscos, pero nada les funcionó. El mundo ya había cambiado y Microsoft no sé si no lo entendió o simplemente ya no quiso invertir más. Pero eso sí, el 30 de marzo de 2009, Microsoft anuncia oficialmente el cierre de Encarta, con el Ok. sitio web apagándose el 31 de octubre. La razón oficial, pues, lo que ya vimos. Dijeron que la forma en que la gente buscaba y consumía información había cambiado radicalmente. Pero tú y yo sabemos la verdad. Wikipedia les ganó. La noticia fue global. Algunos se rieron, otros lo veían venir, pero para muchos sí fue un mini duelo, porque Sí. Encarta no era solo un simple programa. O sea, yo realmente sí utilizaba ya el internet, pero sí, hay momentos en que me daba nostalgia en carta. Decía, creo que sí se necesitaba en ese entonces una información precisa. Y esto por lo mismo en la universidad, de que a veces buscaba información y me decía, esto está mal. O información que ya estaba. A ver, me acuerdo que estaba exponiendo una clase. Creo que era clase de lectura. No me acuerdo bien cómo se llamaba la clase, pero era una clase en donde tenías que exponer y a mí me tocó una parte. Yo encontré esa parte y dije, a ver, no, pues lo voy a exponer. Al día siguiente, yo cuando ya estábamos ahí exponiendo, yo estaba bien vestido y todo. Resulta que mi compañera que expuso, pues esa misma información yo la tenía yo así de, pues, qué voy a decir yo? Pues ya valió. Ya obviamente, pues estuve ahí medio parafraseando y casi casi lo que dice mi compañera tiene razón. Estuve como que complementando nada más. Era un símbolo de una era y de una forma de aprender, pues, que ya no existe.
de nuestra infancia o adolescencia frente a la compu, que tristemente esa era ya estaba acabando en ese entonces. Y lo más curioso es esto: si hoy hablas con alguien que creció entre los 90 y los 2000 y Sí le soy. mencionas Encarta, sí o sí lo conocen y probablemente les venga una tremenda nostalgia, porque yo creo que todos recordamos algo distinto, ya sea el globo que giraba, los sonidos de animales, las imágenes todas pixeladas, los juegos raros, el Mind Maze, mi primer Encarta sobre todo, esos resúmenes medio copy-paste para la tarea. Esto la verdad a mí fue la salvación. Afortunadamente, pues sí, era de familia humilde, pero sí llegó a salvarme con idas y regresos a bibliotecas y estar buscando o estar leyendo. Entonces, fue para mí lo mejor que tuve. O sea, era la Biblia, como dijo acá, y a la vez era mi salvación, sin estar quemándome obviamente los ojos en los libros amarillentos o los libros que están ahí, porque era buscar, copiar en Word, o en este caso a manita, entregar, obviamente de repente a veces me salía mal la tarea, pero aún así tenía todo a la mano. O sea, a lo mejor en ese entonces no entendía el tema del tiempo. El tiempo era importantísimo y más que mis padres tenían que obviamente descansar y a la vez ayudarnos con la tarea. Pero sí o sí era la salvación. En mi caso fue la salvación para ahora sí que los estudios que tuve. Que al final, pues yo era o sea, yo honestamente era muy flojo. O sea, no era de los que obedecían órdenes. Simplemente era muy diferente. Por eso yo creo que he tenido o tuve en su momento buenos momentos, incluso buenos trabajos, y hay cosas que, pues bueno, no sé aprovechar, pero aún así yo era el hijo rebelde, que a lo mejor algunos no quisieran tener, algunos que están sobreeducados. Y el clásico estrés de imprimir antes de que cerraran el ciber. Eso es lo que la hace especial para un montón de viejos como nosotros, ya que dejó huella, no solo por lo que llegamos a aprender tal vez, sino por lo que representó. Claro, fue limitada, un producto comercial cerrado y sus artículos fueron quedando cada vez más obsoletos. Incluso es gracioso como algunos con errores ante nuevos conocimientos, pero también fue bastante accesible, inspiradora y en su tiempo revolucionaria. Hoy O sea, los errores eran mínimos, o sea, tampoco era como que, oh, esto, ¿no? No, eran mínimos. Eran uno que otro acento, pero era por el tema de la traducción. Y ya. O sea, no era así que dijeras, híjoles, esto no lo vale. Pero sí, o sea, cuando también se habló del video anterior, de lo de Messenger, ¿qué es lo que buscábamos en ese entonces los noventeros o los 2000? Entre comillas 2000, la sencillez. O sea, buscábamos esa parte de a lo que íbamos. Era, buscar esto, escribía, listo, se acabó. O sea, no buscabas como que otras cosas, no habían ese tipo de distracciones, por así decirlo, en donde desviaban tu mirada y veías eso, simplemente a lo que ibas. Y obviamente si te daba tiempo, ahora sí, a distraerse, interacciones, en mi caso jugar Age of Empires, jugar juegos de estrategia, Doom, entre otras cosas que iban surgiendo. Y también tenía la consola de Super Nintendo y también 64, pues eso es lo que te dedicabas. No era como que estás viendo o estás ahí con el dedo viendo TikTok, no estás viendo otras cosas, simplemente a lo que ibas. La vida era sencilla que actualmente.
Volviendo al presente, estamos rodeados de información, ChatGPT manda, ya hasta casi pone en peligro a Wikipedia, los buscadores responden al instante y ahora integran IA, te hacen resúmenes o si quieres te hacen el ensayo completo y humanizado para hacer trampa en la escuela. Aunque como dicen, tú solo te haces tonto. Y mira, no quiero decir que lo de hoy es malo y lo de antes era mejor, sino simplemente pues son épocas distintas. Por eso es bonito recordar ese momento, donde todo empezaba con un clic, un CD, un globo rotando y una enciclopedia que por un instante nos hizo sentir que teníamos todo el conocimiento del mundo. Así que gracias por todo, Encarta. Sí, Y perdón. y gracias por todo. Y ahorita que lo dice de ChatGTP, hasta la actualidad creo que incluso los profesores no se han actualizado. A ver, la gente que vaya a empezar su vida laboral, tenemos que entender que los profesores no tienen la razón. Ellos están ahí simplemente para enseñar. Te ayudan a aprender. No siempre, o sea, al final somos seres humanos, no siempre vamos a estar bien. Ellos obviamente se quedaron en una época en donde esto sí funcionaba. Pocos profesores que conozco son los que dicen, ¿sabes qué? Mira, a ver, necesito que me ayudes con esto. Y también a lo mejor pide ayuda a ChatGTP. Pero son herramientas que te van a optimizar cierta información, te van a optimizar procesos. O sea, tristemente a veces quieren que aprendas casi, en mi caso los de informática, de cómo se hace un disco duro. ¿Qué es un byte, terabyte, gigabyte, exabyte, un bit? O sea, dices, oye, o sea, no. Lo que necesitas actualmente a lo mejor es un tema de programación, es un tema de sistemas, cosas que realmente te van a servir y también saber utilizar tus herramientas. ¿Para qué? Para que te salven de situaciones y obviamente puedas seguir avanzando. Sí, es bueno saberlo, pero yo estoy de acuerdo en algo. No somos memorias USB, no somos discos CDs o DVD o de MP3 para que sepamos todo. En la época actual estamos ya con muchas cosas, los trabajos te piden demasiadas cosas y a veces incluso es imposible. Los trabajos obviamente que te piden de carrera, como informática, administración, contabilidad. Obviamente necesitas optimizar, o sea, también tienes una vida allá afuera, tienes cosas que hacer y con temas de la información, más vale tenerla o ser más práctico. ¿Para qué? Para que al momento de resolver, nos pagan por resolver, seamos efectivos. Por tampoco. Muchas gracias por llegar hasta acá, espero que el video te haya gustado y no olvides suscribirte, dejar un like y no te vayas. Te recomiendo este video para que más o menos sigas con el tema. Nos vemos allá. A ver qué ponían. Ah, no manches, yo sí soy. Bien cartetulos de interés y pensarlo. Sí. A mí sí me sirvió, pero bueno, así que. Ah, qué bonito. Dice, Encarta es una herramienta que para muchos jóvenes la utilizamos para buscar información sobre las tareas de la escuela. ¿Qué recuerdo? Sí, es que sí, o sea. A ver, nada más para concluir en este video. La tecnología, si lo utilizas correctamente, es una herramienta bastante eficiente, eficaz y dirían algunos efervescente. Bueno, o sea, no como tal. Es una herramienta que la verdad ayuda a optimizar, que es lo que necesitamos en estos tiempos, optimizar tiempos, optimizar, valga la redundancia, ¿no? Optimizar procesos, procedimientos y la mejora continua. Pero bueno.
Encantado con este video. Gracias por estar aquí y espero también su like. Me gusta. Ahora sí que yo sus comentarios. A ver, denme su opinión sobre el tema.